¿Podrías sobrevivir a una caída de 3000 metros de altura sin paracaídas? ¿Y qué tal estar más de una semana solo, con graves heridas y sin nada para comer en el medio de la selva amazónica? Esto es una historia real que le sucedió a una adolescente de tan solo 17 años de edad. Es parte de un conjunto de historias que quiero traer a este canal que nos hacen pensar una frase muy conocida, y es que a veces la realidad supera a la ficción. El 24 de diciembre de 1971, el aeropuerto de Lima, Perú, era un caos absoluto. Entre la multitud, Julián, una joven de 17 años, esperaba junto a su madre, María, para abordar un vuelo a la ciudad peruana de Pucallpá. Las cancelaciones de última hora casi arruinan sus planes, pero lograron conseguir asientos en otro avión. Se trataba de un L-188 Electra de la aerolínea peruana Lanza, un modelo antiguo que ya hace unos años había sido descontinuado y dado de baja en Estados Unidos y vendido a aerolíneas de Latinoamérica. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese modelo de aeronave jamás debió volar en zonas de turbulencia. Al despegar, todo parecía normal. Durante los primeros 30 minutos, Julián miraba por la ventana sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. De repente, el cielo se oscureció y el avión se adentró en una terrible tormenta. Las turbulencias fueron insoportables. La aeronave empezó a sacudirse violentamente y los pasajeros comenzaron a gritar. Entonces, un rayo impactó directamente en el fuselaje. En un segundo, el avión se partió por la mitad. Julián sintió un tirón brutal. El asiento donde estaba sujeta salió despedido. En cuestión de segundos, estaba cayendo a más de 3000 metros de altura. El viento rugía en sus oídos, su visión se nublaba y todo se volvió un torbellino de imágenes. El cielo, las nubes, la selva acercándose rápidamente y luego la oscuridad. Unas cuantas horas después abrió los ojos. No sabía si estaba viva o era un sueño. Estaba tirada sobre el lodo de la selva amazónica con el asiento que le había salvado la vida enganchado en lo alto de un árbol cercano. Apenas podía moverse. No sentía dolor, pero notó que tenía un profundo corte en el brazo izquierdo, una clavícula rota y otra herida en la pierna. El avión había caído, su madre ya no estaba y ella ahora se encontraba completamente sola en el medio de la selva. Esa idea amenazaba con paralizarla, pero algo le daba una pequeña esperanza. Sus padres, que eran zoólogos, la habían criado en la selva peruana, y Julián recordó una de sus enseñanzas. Si alguna vez te perdés en la selva, hay que seguir un río. Siempre te va a llevar a la civilización. Con ese pensamiento, Julián empezó a caminar. No tardó mucho en encontrar un pequeño riachuelo. Entre el shock y el agotamiento, su mente flotaba en una especie de trance. Gritaba el nombre de su madre cada tanto, esperando escuchar una respuesta, pero solo el sonido de la selva la rodeaba. No pasó mucho tiempo antes de encontrar restos del avión. En el barro, entre los escombros y maletas rotas, encontró un puñado de caramelos, lo único que comería en los siguientes días. Más adelante, chocó con una visión aterradora. 3 cuerpos aún sujetos a sus asientos, semienterrados de cabeza en la tierra, con las piernas sobresaliendo como si la selva se los estuviera tragando de a poco. Temblando, se acercó y revisó los pies de una mujer. Durante un segundo temió que fuera su madre, pero recordó que su madre había estado sentada a su lado. No podía ser ella, así que se obligó a seguir caminando. Los días pasaban y su cuerpo estaba cada vez más débil. El arroyo que seguía se hacía más ancho, lo que significaba que estaba en el camino correcto, pero la fatiga y el hambre la estaban consumiendo. Entonces vio algo que la hizo estremecerse de horror. Su herida en el brazo estaba infestada de larvas de mosca. Podía sentirlas moviéndose debajo de su piel. Su mente luchaba entre la repulsión y la desesperación. Así que tomó una rama y pudo sacarse algunas, pero no había mucho más que pudiera hacer. Después de 9 días de caminar y dejarse llevar por la corriente, vio algo que parecía sacado de un sueño. Un bote abandonado en la orilla. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta él y notó un sendero de piedra que subía por uno de los costados.
Con esfuerzo sobrehumano comenzó a escalarlo, lo que le tomó horas, pero al fin lo logró. Arriba encontró una cabaña de madera, aunque no había nadie. Exhausta, entró y se dejó caer en el suelo. Cuando llegó la noche, el miedo volvió a invadirla. ¿Y si el lugar solo era un puesto de paso y nadie vendría en semanas? ¿Y si tendría que seguir caminando para que alguien la encontrara? Pero al amanecer, cuando estaba a punto de irse, escuchó voces venir de la selva. Se arrastró fuera de la cabaña y vio dos leñadores locales mirándola con incredulidad. No podían creer lo que veían. Una adolescente descalza, cubierta de heridas, con el brazo infestado de larvas, diciendo que había caído de un avión hacía más de 10 días atrás, del cual no se tenía ninguna información hasta el momento. No perdieron tiempo, le dieron comida y usaron gasolina para extraer más de 50 larvas de su brazo. Luego la llevaron a un hospital, donde los médicos descubrieron lo grave de sus heridas. Tenía múltiples cortes, una infección severa y las vértebras dislocadas, lo que explicaba su constante estado de confusión. Obviamente, esta historia resonó en todo el mundo. No tardaron en rodear de cámaras y micrófonos el hospital donde descansaba Julian. Su padre ya estaba a su lado, lamentando la pérdida de su esposa, pero también feliz de tener a su hija de vuelta. La policía peruana la interrogó cuando Julian estuvo mejor y gracias a su ayuda pudieron encontrar la mayoría de los cuerpos y restos del avión. Lamentablemente, muchos de esos cuerpos no pudieron ser identificados ya que habían pasado mucho tiempo expuestos a los animales e insectos de la selva. Inmediatamente, el gobierno de ese país revocó definitivamente el permiso de la aerolínea para operar, ya que tan solo un año antes habían tenido otro trágico accidente con el mismo modelo de aeronave y lamentablemente también con la pérdida de todos sus tripulantes, excepto uno, el copiloto del vuelo 502. Si bien los aviones Lockheed 188A Electra no eran diseñados para soportar grandes turbulencias, la teoría más aceptada sobre el accidente que hizo aterrizar a Julian en el medio de la selva es que durante la tormenta que atravesó la aeronave, un rayo impactó en el tanque de combustible del ala derecha, haciéndolo estallar y partiendo el avión a la altura de la cola, algo que la propia Julian nos dice en su libro, Cuando caí del cielo. Segundos antes de la explosión, venía mirando por la ventana y vi como una luz intensa iluminó absolutamente todo. Hoy Julian, sorprendentemente, es una bióloga amante de la naturaleza y la selva amazónica, ya que dice que fue la propia selva quien le salvó la vida.